Hola, bienvenidos a una nueva Inmunoaventura. Hoy estoy con ustedes para hablarles de muchos temas de alergología. Hay tantas cosas que me gustaría hablarles. Y para hoy estuve pensando en algo que me vino a la mente después de un episodio que grabé anteriormente con un endocrinólogo. No sé si han podido ver los episodios anteriores, en donde hablamos de por qué le echamos la culpa a todo, le echamos la culpa a la tiroides de todo. Y me vino a la mente que muchas veces le echamos la culpa a las alergias de todo, de muchas cosas, que realmente a veces pues resulta que no son alergias. Entonces, aclarar un poquito eso puede tal vez ayudarlos a ustedes a evitar una consulta probablemente innecesaria. Así que, pero claro, siempre con una asesoría de un médico antes de tomar una decisión o no de ir a un alergólogo o no, claro. Pero sí, me llamó mucho la atención porque hay tantos pacientes que me llegan a la consulta por situaciones que en realidad es fácil decir que es alergia porque es lo primero que la gente piensa por los síntomas que se parecen mucho a otras cosas y realmente no lo son. La más común en pediatría es las clásicas urticarias agudas. Hay tantas infecciones virales en niños que pueden causar urticarias agudas, o sea, estas ronchitas que son como que si te picara un mosquito, pero un poquito más grandes, un poquito más anchas, y que se asocian a fiebre o a un resfriadito o vómitos con diarrea. Muchos pacientes llegan y muchos papás desesperados llegan a la consulta con alergología. Sí, es que el niño tiene una alergia y realmente cuando se acompaña de esto no es alergia, es un virus. Y cuando es un virus no hay necesidad de hacer pruebas de alergia. Entonces muchas veces los papás, por más que yo les explique esto, a veces insisten tanto en la prueba de alergia y termina siendo negativa. Incluso si la prueba de alergia fuese positiva, eso no explica el brote, porque si el brote fue por una fiebre y con otros síntomas, probablemente el hecho de que el niño sea alérgico a los ácaros o a lo que sea, no significa que eso haya sido la causa del brote porque se acompañó de estos otros síntomas. Así que, ojo, consulten con un pediatra para tomar esta decisión de ir o no al alergólogo, pero esa es la más común y siempre me gusta aclararla porque no me gusta hacer exámenes innecesarios en un niño, mucho menos cuando está pequeñito, cuando los resultados pueden tal vez asustar a los padres por una alergia que realmente pues no necesariamente es la causa de los síntomas. Y sobre todo, muchas veces piden el panel de alergias a alimentos porque es que el niño se brotó y bueno, ayer se comió una pizza o lo que sea. Y el hecho de que el niño haya comido un día antes una cosa, después se brota 24 horas después, es muy poco probable que sea el alimento. Cuando hacemos una prueba de alimentos, a veces hay falsos positivos y los falsos positivos, es decir, un alimento puede ser positivo y no necesariamente ser el niño alérgico porque todo depende de lo que realmente ocurre a la hora de comerlo, no es un motivo para quitar alimentos de una manera innecesaria. Así que ya sabes. Otra cosa que también es bastante común, la consulta más común que me llega a mí, a todos los alergólogos, yo creo que son las rinitis alérgicas. Y en niños que están en etapa de guardería, es muy frecuente que se resfríen a cada rato, sobre todo en los primeros años de estar en la guardería o en la escuelita o en el COIF, o no sé cómo le llamen, o a veces están en un lugar que los cuida una nana, pero como tienen varios niños, ellos se comparten los gérmenes entre ellos. Esto es normalmente, si son resfriados frecuentes en esa edad, lo más común en realidad en estos niños es que se trate simplemente de resfriados frecuentes. ¿Y cuándo es alergia y cuándo no? Va a depender de muchas cosas, porque en estos momentos, en esta etapa de la vida, generalmente los resfriados van el niño se resfría tal vez 2 semanas y de repente 2 semanas está bien o puede quedar un mes estando bien y luego vuelve y se resfría. Pero la alergia o la rinitis va a pasar todo el tiempo, todos los días y toda la noche y todo el día y también se acompaña de picazón, de estornudos, de moco en la nariz, pero no se acompaña de fiebre, a diferencia de que el resfriado, el niño sí va a tener fiebre y va a tener otros síntomas, se decae, se ve como malito, a diferencia de cuando es alergia. Entonces, esa parte también es importante diferenciarlo. Incluso si el niño tiene unos 3 años y está resfriándose frecuentemente, puede ser que esté sensibilizado a los alergenos y le hacemos una prueba y puede ser que salga positiva, pero si está teniendo los síntomas esporádicamente, no necesariamente significa que es alérgico. Todo depende de
de lo que realmente está pasando con el niño, no solamente de los resultados de la prueba, porque eso de la prueba lo correlacionamos con la clínica. Cuando digo correlacionar con la clínica me refiero a pues asociar los resultados de la prueba con lo que realmente está pasando, que muchas veces no necesariamente concuerda. Entonces, cuando el niño está en una guardería o está en un ambiente donde se está en contacto con muchos otros niños, es normal que su sistema inmunológico, sobre todo antes de los 6 años, su sistema inmunológico está en entrenamiento, está aprendiendo de qué son estos virus y va a resfriarse frecuentemente. Dicen algunos libros que pueden ser hasta 10 veces al año, pues de 8 a 10 veces al año, el peor de los casos, siempre y cuando no sean nada así muy grave. Y que cuando el niño le da, pues, si el niño tiene el resfriado y tiene fiebre, el moco se torna bien espeso, el niño está bien decaído, no quiere comer, hay que darle antibióticos, ese niño está teniendo simplemente un resfriado y si es frecuentemente, no necesariamente es alergia. Ahora, estos niños pueden llegar a ser alérgicos a futuro porque puede ser que estén sensibilizándose y eso, pero llegar a decir eso en el momento en que están teniendo estos resfriados frecuentes es como, pues no es tan fácil de tomar esa decisión de hacer ese diagnóstico. Entonces, diferenciar eso una de la otra, alergia de rinitis alérgica de resfriados frecuentes, es muy importante que lo hagan. Si en la familia de ese niño que se está resfriando mucho y está en la guardería, si en la familia hay antecedente de atopia, es decir, antecedente de algún familiar alérgico, es válido considerar que puede tratarse de una rinitis alérgica. Si el niño cuando estaba bebé llegó a tener dermatitis atópica, llegó a tener alguna alergia alimentaria y es asmático o ha estado usando inhaladores, que lo que es la marcha atópica, ese niño probablemente tiene una rinitis alérgica, que son los pasos o los diferentes síntomas de la marcha atópica, que no sé si han escuchado de esto. Este niño probablemente también va a ser una rinitis alérgica. Si ese niño fue cesárea, también la cesárea es un factor de predisposición de alergias también. Si se trata de un niño que pues no ha estado muy expuesto a gérmenes en su crecimiento, hasta ese momento empieza un poco tarde a ser expuesto a gérmenes, que es lo que se llama la teoría de la higiene. Estos papás que limpian demasiado y están muy preocupados por tener el niño en una burbuja, eso también es malo. Todos los extremos son malos. Entonces este niño probablemente su sistema inmunológico no se ha entrenado y entonces llegan a generar pues más posibilidades de tener alergias. Entonces, estos son los datitos que me hacen pues pensar en que, ok, este niño puede que estos resfriados frecuentes en realidad se trate de una rinitis alérgica. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también si un niño ha recibido muchos antibióticos durante su crecimiento, probablemente su microbiota esté alterada y eso también influye en su sistema inmunológico y se trate de una alergia, una rinitis alérgica. Y su sistema inmunológico el sistema inmunológico es bastante complejo, así que casi siempre se piensa en descartar inmunodeficiencia en estos pacientes, aunque generalmente llegan a tener antibióticos, llegan a tener otros hallazgos como problemas para ganar peso, problemas para crecer, o a veces llegan a estar hospitalizados. El tema de los niños con resfriados frecuentes es un tema bastante complejo. Y sí, también me gustaría que siempre tengan la asesoría de su pediatra de cabecera o de su alergólogo para tomar la decisión de qué plan llegar a hacer o de cuál es el siguiente paso. Entonces, las resfriados frecuentes es una consulta muy común que nos llegan a la consulta y el decir que se trata de alergia versus decir que simplemente son un niño sano con resfriados frecuentes o puede tratarse de una inmunodeficiencia. Así que esos datitos más o menos pues hay que tomar en cuenta. Y también del examen físico es muy importante, pero eso nosotros lo hacemos en la consulta cuando llega el niño. Entonces, la mayoría de los casos en realidad son niños que, pues, gracias a Dios, son niños sanos que están simplemente teniendo resfriados frecuentes y realmente no se trata de alergia. La otra causa de consulta frecuente que no es alergia, pero sí, pero no, es
muchas veces los niños con dermatitis atópica, que los padres piensan que la dermatitis atópica se trata de una alergia a un alimento. Hay que descartar eso, hay que dejar de pensar eso, perdón, no descartarlo, porque realmente el alimento las alergias a los alimentos no causan el brote típico de la dermatitis atópica. Las alergias a los alimentos causan un brote que se llama urticaria y es distinto al brote de la dermatitis atópica. Sin embargo, cuando la dermatitis atópica se ve alterada al comer algún alimento, es probable que se trate de otro mecanismo, porque si los síntomas no son con urticaria, la prueba cutánea incluso pues nos puede hasta salir normal y no necesariamente significa que el niño puede volver a comer el alimento, porque a veces se trata de que el niño está teniendo alguna exacerbación por otro mecanismo, en donde si el niño tú ves que está teniendo como problemitas con alguno que otro alimento, lo puedes tomar la decisión de pues dejar de darle ese alimento, pero ojo, no significa que sea alérgico a ese alimento. Yo creo que hubo un episodio en donde yo hablé de dermatitis atópica y el tema de los alimentos, que es bastante complejo, y no me gusta que piensen que el niño o digan que el niño es alérgico a algún alimento cuando a veces pueden sentir que la dermatitis se empeora un poquito con algunos alimentos. No es alergia. A veces pues hay alimentos pues que causan alguna que por lo menos ácidos o colorantes, chucherías, que las chucherías son muy comunes que causen este tipo de cosas, y pues las chucherías no hay prueba de alergia que diagnostique una reacción a este tipo de cosas, ¿no? Porque los colorantes es un tema bien complejo. Hay muchos tipos de colorantes y si en algún momento alguien te hace una prueba de alergia a los colorantes, probablemente te están haciendo algo que no está validado. Es la mejor manera de decirlo. Porque muchas veces existe el colorante rojo, colorante azul, colorante rojo alura, rojo carmín, rojo... hay otros diferentes códigos, la tartrazina que es amarillo. Entonces no existe una persona que sea alérgico a todo eso. Hay que hacer la prueba como más dirigida, ¿no? Más específica. No hacer pruebas así como a lo loco, ¿no? En el tema de los colorantes. Entonces, volviendo al tema de la dermatitis atópica, es importante que no haya miedo en darle alimentos al niño con dermatitis atópica, porque podemos llegar a tener restricciones alimentarias que no son necesarias. Las restricciones alimentarias innecesarias pueden hacerle más daño al niño. Entonces, en conclusión, la dermatitis atópica no es causada por un alimento. Recomiendo que siempre le den los alimentos de la dieta normal al niño que tiene dermatitis atópica. Si en algún momento, mientras el niño está comiendo X o Y alimento, tú notas que hay alguna alteración, consúltalo con tu médico y vemos entonces qué opción podemos manejar, cómo podemos manejar esto, ¿no? Porque algunas veces puede ser que sí se trate de una alergia, otras veces, y la mayoría de las veces de hecho, en realidad no se trata de alergia, sino más bien de un empeoramiento de los síntomas al estar en estos casos. Y hay que ver otros factores también, porque muchas veces en ese momento tal vez hacía calor, que es uno de los exacerbantes más frecuentes de la dermatitis atópica. En realidad no es el alimento, sino pues la calor, la ropa que el niño estaba usando en ese momento, y eso, entre otras cosas que siempre hay que preguntar a la hora de tener una exacerbación de dermatitis atópica. Y las restricciones alimentarias, hay que tener mucho cuidado con estas restricciones innecesarias en niños que están en crecimiento sobre todo. Y bueno, gracias a Dios hoy tenemos tratamientos muy buenos para el control de la dermatitis atópica a largo plazo. Otras consultas frecuentes, las intolerancias alimentarias, que muchas veces piensan los pacientes que se trata de alergia a algunos alimentos. Y eso es bastante también otra causa de restricciones alimentarias innecesarias. Sin embargo, si el niño tiene síntomas muy complejos, como generalmente las intolerancias se trata de síntomas intestinales, pues eliminar el alimento pues para mejorar su calidad de vida pues es la opción que se recomienda, claro, pero no se trata de alergia. Entonces hay que diferenciar la palabra, ¿no? Una de la otra, y que lo vea un especialista, que sería gastroenterología en ese caso. Por eso es muy importante que antes de tomar la decisión de ir a un especialista, en teoría, en subespecialista, que somos nosotros los alergólogos, el niño debe tener su pediatra de cabecera que tome la decisión de a quién referir al niño, si es que el niño debe ir al gastroenterólogo o el niño debe ir al alergólogo o a cualquier otro especialista.
porque, ojo, no todo lo que pica es alergia, no todo brote es alergia, no toda tos es alergia. Y muchas veces lo que piensas que es alergia en realidad no lo es. Pero siempre, ojo, con el seguimiento, el asesoramiento de un médico de cabecera que nos ayude y te ayude pues, a ti como paciente a tomar la decisión de a dónde llevar al niño. ¿Qué otras consultas frecuentes? El asma. El asma en la gran mayoría de los casos es alérgica, pero también existe asma no alérgica. Todo depende del caso específico. Si se trata de un niño que tiene ya marcha atópica, o sea, que es un niño que tuvo dermatitis atópica, que llegó a tener alguna alergia alimentaria y llegó a tener rinitis alérgica o ha tenido rinitis alérgica o tiene rinitis alérgica o tiene dermatitis atópica y tiene alergia alimentaria, es muy, muy, muy probable que este niño también tenga asma, porque están todas asociadas estas condiciones. Si hay un familiar con alergia o con asma, también es muy probable que este niño tenga un asma que es alérgica, pero no siempre es alérgica. Entonces, eso también es importante saberlo, porque hay pacientes que me han llegado pensando que el asma es 100% alérgica siempre, y no necesariamente. Depende del tipo de asma, de los antecedentes, de los exacerbantes, y todo eso lo vemos bien con detalle en la consulta dependiendo del casito del paciente. Otras consultas frecuentes que también quiero como aclarar así para que sepan si esto es alergia o no es alergia, son las diferentes dermatitis. Las dermatitis que no es necesariamente atópica, a veces hay pacientes que tienen brotes que no son por alergia, pero llegan a tener por lo menos la dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto puede ser dermatitis de contacto alérgica y también existe la dermatitis de contacto no alérgica. Esa dermatitis de contacto, la alérgica, la podemos diagnosticar con una prueba de parche en la que se coloca un parche en la piel con una serie de diferentes productos químicos generalmente, y se deja puesta en la piel por 48 horas y se retira el parche y se observa cuál es se observa en cada uno de los puntos si se llegó a formar alguna reacción o a generar alguna reacción que cuente con los criterios de dermatitis de contacto. También hay otras que no son alérgicas, entonces esto depende del paciente, por lo menos que si son irritativas, químicos, y en realidad, en teoría, esto nos ayudamos de la mano con dermatología también para ver este tipo de dermatitis que no son alérgicas. Y pues sí, entonces de eso se trata, ¿no? De que muchas condiciones pueden ser alérgicas y muchas veces puede que no. En la rinitis alérgica existe rinitis no alérgica o rinitis vasomotora, existe asma alérgica, asma no alérgica, existen dermatitis atópicas, dermatitis de contacto alérgica, dermatitis de contacto no alérgica, urticarias alérgicas, urticarias por infección, urticarias de varios tipos existen. En fin. Realmente esto depende mucho de muchos factores. En mi caso, yo he tenido pacientes que han venido con clínica que parece ser alérgica, sin embargo, al final nos damos cuenta que se trata de otra cosa. Casualmente, hoy vi un paciente que tenía historias de laringitis frecuente, las pruebas inmunológicas salieron todas normales, las pruebas de alergia salió toda normal, todo salió bien. Y pues resulta que el niño tiene reflujo, y eso no lo había mencionado ahora que estaba hablando de todas las cositas. El reflujo también es una causa muy frecuente de síntomas respiratorios, porque la vía gastrointestinal está conectada aquí a nivel de la vía respiratoria superior. El reflujo ácido llega y afecta la vía respiratoria superior, a causar laringitis, sinusitis y rinitis. Y esto se confunde muy frecuentemente. Y bueno, ya resulta que este paciente, pues, llegamos a pasarlo pues al especialista de gastroenterología. Y gracias a Dios no tiene alergia y ya gracias a Dios está siendo manejado adecuadamente por el especialista que le corresponde. Y pues esto es de verdad a modo de experiencia y de educar, que sepan que no todo es alergia, no todo es la culpa de la alergia. Así que pues espero que este episodio les haya gustado. Estoy disponible para cualquier consulta, para cualquier pregunta, y bueno, nos vemos en otra Inmunoaventura.